vamos a estar hablando sobre la mente impulsiva. La mente impulsiva, porque una mente complicada me hace una persona complicada, y puede ser que yo sea o usted sea un salvo complicado, porque tenemos cosas en nuestra mente que necesitamos arreglar. Dentro de la mente impulsiva se encuentra un componente importante: reacción sin freno. En la mente impulsiva hay reacción sin freno, es decir, la gente reacciona sin razonar, sin pensar. Veamos qué es la impulsividad. La impulsividad significa ímpetu, arrebato, arranque. ¿Ha conocido usted en algún momento una persona que tiene un arranque? ¿Los ha conocido? Que tiene un arranque y usted se queda asombrado del ímpetu, del arranque, del arrebato que tuvo o que hizo. Bien, impulsividad o personas impulsivas son aquellas que actúan sin pensar. Diga conmigo, actúan sin pensar. ¿Sin pensar en qué, pastora? Sin pensar en las consecuencias negativas que pueden tener sus palabras o sus actos. Consecuencias negativas para ellos y consecuencias negativas para terceros. Son personas que hacen y dicen sin pensar, porque actúan y hablan dominados por una reacción rápida, inesperada, desmedida en cualquier situación. ¿Cómo actúan? Actúan obedeciendo su impulso, presionados, influenciados por una reacción. ¿Cómo es la reacción? Rápida, inesperada y desmedida. ¿Conoce usted a alguien impulsivo? Que primero habla y luego piensa, que primero actúa y luego razona. Pues la Biblia habla de este tipo de mente, de este tipo de personas, y vamos a ver a continuación qué dice Dios. ¿Será que Dios está de acuerdo con que yo posea una mente impulsiva? ¿Será que Dios está de acuerdo en que yo tenga arrebatos, ímpetus, a que obedezca a mis impulsos sin pensar? Entonces la impulsividad la vamos a enfocar y señalar en nuestras vidas como algo que no puede estar allí, que no puedo normalizar y que no puedo aceptar, sino que todo lo contrario, debo luchar contra ella y debo identificarla como un pecado. Debo identificarla como una puerta abierta al enemigo para que me lleve a cometer y a decir cosas que no debo. Fíjese lo que dice Dios de la mente impulsiva y de las personas impulsivas. Cada proverbio lo leeremos 2 veces porque es necesario que esta palabra penetre en nuestro corazón y nos convenza que si hay actitudes de impulsividad en nuestras vidas, en el nombre de Jesús las vamos a transformar y a controlar. Amén. Las vamos a transformar y a controlar en el nombre de Jesús. Proverbios 25:28 dice: ciudad en ruinas, sin muralla protectora, eso es el hombre que no frena sus impulsos. Ciudad en ruina, sin muralla protectora, eso es el hombre que no frena sus impulsos. Es decir, que una persona impulsiva que actúa sin medir las consecuencias negativas de lo que dice y de lo que hace, su vida será como una ciudad
en ruinas, sin murallas protectoras, es decir, que será blanco fácil de ser atacada, arruinada y destruida. Proverbios 16:32 dice: es mejor ser paciente que poderoso. Mejor es dominarse a sí mismo que conquistar una ciudad. Es mejor ser paciente que poderoso. Mejor es dominarse a sí mismo que conquistar una ciudad. ¿Qué es impulsividad? Falta de dominio y de control en mis impulsos. Proverbios 12:16, el necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. El necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. Así que la Biblia llama a aquella persona que tiene un arranque de ira, un arrebato de ira, que tiene ímpetu para volverse violento, una persona necia, una persona necia. Ahora bien, ¿cuáles son las características de las personas impulsivas? Toma nota e identifica si tienes alguna de estas características, porque Dios está hablando a tu vida, porque Dios quiere que seas santo en toda tu manera de actuar, pero primero, para actuar con santidad, se piensa con santidad. En nuestra mente se forman todas nuestras conductas, comportamientos y actitudes. Y es allí, en ese lugar donde se forma tu manera de ser, que Dios quiere tratar, que Dios quiere sanar, que Dios quiere traer liberación y que sobre todo Dios quiere santificar tu mente. ¿Cuántos tenemos una mente abierta? Y le decimos: Señor, trata conmigo. Si en mí hay impulsividad, hoy en el nombre de Jesús la echo fuera, la transformo, ahora mismo la transformo y la controlo en el nombre de Jesús. Características de aquellas personas impulsivas. Primero, actúan sin pensar, sin cautela, sin reflexionar. Obedecen al primer impulso que sienten. Actúan y luego piensan. Dicen todo lo primero que piensan sin filtro. ¿Conoce usted alguna persona que le falta filtro al momento de hablar, de expresarse, de notificar cómo se siente o de arreglar algún tipo de desacuerdo? Que todo lo desahoga, lo bota, lo suelta, lo dice, dice lo que siente, dice lo que piensa, como lo cree, como lo piensa, como lo siente, sin filtro y sin importarle qué daño pueden causar sus palabras. No evalúan si sus actos o palabras pueden causar malestar en quienes lo oyen. Yo te lo digo como me da la gana, allá tú si te sientes bien, allá tú si te sientes mal, allá tú como te lo tomes, yo te lo digo. No calcula, no determina. No se pone por un momento a pensar cómo será la mejor forma en que yo puedo decir esto. No piensa para hablar. Solamente quiere ser escuchado, escuchada, sin importar el daño que pueda ocasionar en quien le oye. No les gusta esperar, tienen una necesidad de inmediatez en todo lo que hacen. Quieren todo microondas, rápido. ¿Cómo lo quieren?
¿Cómo lo quieren? Rápido, inmediato. Tienen poca tolerancia, poca paciencia. No les gusta esperar. Ay, no, vámonos porque estamos esperando mucho. ¿Y para cuándo es? Y eso tiene que ser rápido. Eso era para ayer. Tienen absolutamente una necesidad de que todo sea rápido e inmediato. Y cuando les toca esperar, se alteran, se frustran, se molestan. ¿Seguimos? Junto a la impaciencia viene la ansiedad y la preocupación. Son personas que quizás muestran altos grados de preocupación, de ansiedad, de nervio, oído, principales detonantes para la hipertensión. ¿Tiene la tensión alta usted? Revise si quizás esa tensión alta proviene de impulsividad, angustia, ansiedad, preocupación e impaciencia. La persona impulsiva rápidamente cae en desesperación y descontrol. Siempre la persona impulsiva tendrá dificultades en sus relaciones interpersonales. Siempre generará conflictos rápidamente porque enciende una discusión así de rápido. ¿Estamos aquí? La persona impulsiva siempre, cuando digo siempre es, siempre tendrá problemas con alguien, con su esposo, con su esposa, con la suegra, con la iglesia, con los discípulos, con el liderazgo, en el trabajo. ¿Por qué? Porque fácilmente tienen la capacidad de encender una discusión, porque hablan sin pensar. Y no les importa que al hablar puedan pecar. Regularmente, una persona impulsiva, luego que se le pasa, porque los impulsos no le duran para siempre. Ese impulso, ese arrebato, ese ímpetu, esa fuerza, cuando se le pasa, ¿usted sabe lo que hace? Logra pensar. Y después que piensa, se pone la mano en la cabeza. ¿Y qué dice? Ay, ¿qué hice? ¿Qué dije? Metí. En buen venezolano nosotros decimos, metí la pata. Me equivoqué. Yo no lo hubiese dicho así. Yo no, ay Dios, ¿por qué yo soy así? Y se llena de vergüenza y de culpa. Y luego va, y si quizás es un impulsivo consciente, va y pide perdón y dice, ay, perdóname, yo no debí hablarte así, yo no debí haber hecho esto, lo otro, perdóname. Y usted al impulsivo lo perdona, está bien, pero ¿sabe qué hace ese impulsivo? Si no controla esa fuerza, ese arranque, ese ímpetu, lo volverá a hacer. Y lo volverá a hacer. Y lo volverá a hacer. Y tu vida se verá esclava en un círculo vicioso de hablar sin pensar, agredir y ofender. Y luego cuando se me pase, pensar, oh, ¿qué dije? ¿Qué hice? Pedir perdón y volverlo a hacer, pedir perdón y volverlo a hacer. Dios hoy quiere cortar con ese círculo vicioso en tu vida en el nombre de Jesús. Amén.
Hoy el Señor quiere cortar esa impulsividad, mostrártela. Quizás estaba allí escondida y quiere decirte, hey, esta es la raíz. Hay un problema, tienes una mente peligrosa que tienes que cambiar. Si quieres tus relaciones personales mejorar, eso hay que cambiarlo. La palabra de Dios en Proverbios 14:17 dice: el que fácil se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Si la impulsividad te sigue dominando, te sigue causando esa clase de arrebatos de ira, definitivamente siempre estarás haciendo una locura. Oh, ¿qué hice? Oh, ¿qué dije? Oh, qué locura. Fíjense bien. La mente impulsiva es peligrosa por las siguientes razones. Razones para cambiar, razones para identificarla, razones para sacarla de nuestras vidas, de nuestro matrimonio, de nuestro ambiente laboral, de nuestra relación con Dios, de nuestra relación con la iglesia, con discípulos, con líderes, con servidores. Primera razón: siempre te llevará a tomar decisiones equivocadas. La impulsividad siempre te va a llevar y a mantener en el error. La persona impulsiva siempre estará cometiendo errores. La impulsividad, oído, te ciega por un momento y no te das cuenta del error, sino luego de que te pasa el arranque, el arrebato, el ímpetu. Luego de que lo haces, te habrás dado cuenta, y qué peligroso es eso. Las personas impulsivas se mantienen esclavas del error. Siempre se están equivocando en sus decisiones, sino que también actúan impulsivamente para comprar. Compran sin pensar y luego dicen: ¿por qué hice esa compra? ¿Para qué compré? Las personas impulsivas son impulsivas no solamente en sus relaciones, sino en la manera que adquieren cosas, en la manera que venden, en la manera que hacen negocios, en la manera en que llevan su vida para todo, cometiendo siempre errores y lamentándose por decisiones. La impulsividad te mantiene atado al error. Dice la palabra de Dios en Proverbios 19:2: el entusiasmo sin conocimiento no vale nada. La prisa, ¿qué es la impulsividad? La prisa, el arrebato, el ímpetu. La prisa produce errores. La rapidez, la ligereza, el ímpetu, el arrebato produce errores, equivocaciones, desaciertos. Hoy, en el nombre de Jesús, tenemos que aprender a pensar antes de hacer cualquier cosa. Amén. La gente impulsiva no escucha a otros. ¿Cuántos problemas matrimoniales no has tenido porque ya llegas a casa con una decisión? Ya le hablas a tu esposa con un plan. Ya le hablas a tu esposo con una serie de decisiones que has tomado. ¿Cuántos errores no has cometido laboralmente en tu negocio por impulsivo? Porque la primera oferta que te llegó, esa fue la que agarraste y luego lo pensaste.
Siguiente razón por la cual la mente es peligrosa es porque te empuja a tomar atajos. La impulsividad, el arrebato, el ímpetu te mantendrá alejado de la constancia, de la determinación, del esfuerzo, porque ella quiere todo rápido. Son personas que no van a poder lograr las cosas en base a esfuerzo y procesos largos y lentos. Siempre van a querer tomar un atajo, porque no les gusta esperar. Y sabes que la impulsividad toca, marchita, quebranta tu relación con Dios, porque Dios no es un Dios que trabaja con magia. Dios es un Dios que va a trabajar con tu vida a través de procesos largos y muchas veces lentos. ¿Estamos aquí? ¿Y qué pasa si yo tengo una mente impulsiva y Dios está pasando mi vida por un proceso largo en el que tengo que esperar, un proceso largo en el que tengo que aprender a que las cosas no se harán a mi manera ni a mi tiempo? Si te ataca la impulsividad en medio de un proceso de Dios, vas a cometer errores, vas a tomar decisiones equivocadas, te vas a adelantar al tiempo de Dios y tu vida finalmente terminará siendo un fracaso. Nuestro Dios es el Dios del camino ancho o el camino estrecho. Del camino estrecho. ¿De la puerta ancha o de la puerta angosta? De la puerta angosta. Nuestro Dios es un Dios de procesos y de pruebas, no de inmediatez, no de rapidez. Tu impulsividad puede estar afectando tu vida con Dios, porque cuando te viene el impulso, cuando te ataca esa fuerza y ese arranque pueden estar yendo en contra de la voluntad de Dios. Piénsalo, piensa antes de actuar, piensa antes de hablar. Piensa, razona, reflexiona, medita, escucha a otros. La impulsividad te mantendrá atado a vivir una vida en la carne, obedeciendo sus pasiones y sus deseos. Veamos Gálatas 5:16. Por eso les digo, dejen que el Espíritu los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Una persona impulsiva, cada vez que sienta los impulsos de su naturaleza pecaminosa, los obedecerá, los seguirá, los practicará. Todos tenemos impulsos, ¿sí o no? Todos sentimos el impulso de gritar, el impulso de fornicar, de adulterar, de hacer lo malo. Todos sentimos el impulso de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿o no? Yo nada más lo siento. ¿Cuántos sentimos y tenemos y lidiamos con impulsos? Impulsos de agarrar a alguien y sí, darle hasta en la cédula. Impulsos de salir corriendo. Impulsos de renunciar. Impulsos de dejar de luchar. Impulsos
de dejar de pensar en todo el mundo y empezar a pensar en ti mismo, en ti misma y hacer lo que te da la gana. Todos tenemos, lidiamos, sufrimos con impulsos. Tú y yo estamos llenos de impulsos pecaminosos por nuestra naturaleza carnal. Pero Dios dice, no seas impulsivo, no te dejes llevar por ellos, mete el freno, piensa primero antes de actuar, antes de dejarte llevar. Son muchas las razones por las cuales la mente impulsiva es peligrosa. No las puedo mencionar todas. La siguiente que mencionaré es que siempre la impulsividad mantendrá nuestra boca atada a la mala respuesta. El impulsivo siempre responderá mal. Cuando le digo siempre, es siempre. Dice la palabra de Dios en Proverbios 12:18. El que habla sin pensar. ¿Qué tal si todos lo leemos? El que habla sin pensar hiere como un cuchillo, pero el que habla sabiamente sabe sanar la herida. Qué bello es Dios. Y le diga, Señor, antes de hablar, quiero pensar para no herir como si tuviera un cuchillo. Quiero pensar, diga, quiero pensar sabiamente para saber cómo sanar la herida, cómo solucionar el problema, cómo llegar a un acuerdo, cómo ser una bendición y una solución en el nombre de Jesús. La impulsividad, si no la tratas, la identificas y la controlas, te mantendrá siempre dando una mala respuesta. Siempre. Las malas respuestas disminuirán en nuestras vidas el día que pensemos un poco en pensar sabiamente antes de hablar. Solución. ¿Cuántos queremos la solución a este grave problema? La solución para la impulsividad. La solución para no obedecer los impulsos de mi naturaleza pecaminosa, para no obedecer las ganas. Pastores, que me dan unas ganas. Me voy a tener que echar pega loca en la boca, pastora. Porque es que me da un arrebato. Es que no puedo, pastora, no puedo. ¿A cuánto nos ha pasado? Pues sí se puede. Diga conmigo, sí se puede. Sí se puede controlar la impulsividad, pero los mecanismos de control, los mecanismos que la evitan, solamente funcionan en el antes de hablar. Antes, diga conmigo, en el antes. Porque después que habló, la regó. Toda su fuerza, toda su concentración, usted la debe aplicar en el antes. No en el durante, no en el después. La única forma de controlar la impulsividad es con autocontrol, dominio propio.
No hay formas en que puedas sustituir, justificar o atribuir a un tercero la falta de dominio. Porque dice la palabra de Dios que Él nos ha dado poder y dominio propio. Él nos ha dado poder y dominio propio. Quiere decir que tengo el poder para pensar y luego hablar. No puede ser que le creamos más a Dios para echar fuera demonios, para sanar enfermos y que no le pueda creer a Dios por mi dominio propio. Yo hoy le creo a Dios por mi dominio propio. Yo lo recibo, yo lo tengo, yo lo tengo, yo lo tengo. Humanamente no lo tengo, pero en Dios creo que sí lo tengo. Amén. No puede ser que te creas capaz. ¿Cuántos se sienten capaces, ungidos por Dios, de poner sus manos sobre los enfermos y que sean sanados? ¿Cuántos se creen ungidos por Dios para que en su nombre los demonios salgan fuera? ¿Cuántos se creen ungidos por Dios para pensar antes de hablar? Creámosle a Dios, pidámosle y activemos en nuestras vidas algo que a través de Jesús, por su gracia, ya se nos fue dado. Solamente tenemos que apoderarnos de él, activarlo y ponerlo por obra en el nombre de Jesús. Amén. Entonces diga conmigo, sí se puede cambiar. Aprende a meter el freno. Pero diga conmigo, a tiempo. ¿Cuándo se mete el freno? ¿Cuándo se mete el freno? A tiempo. Antes de que abras la bocota. Cuando Dios te vea esforzándote en el antes, Él con su gracia y su favor te ayudará a dominar y a controlar lo que con tus propias fuerzas no puedes lograr. Amén. Antes, detente. Antes, mete el freno. Antes, respira. Cuenta hasta 10. Dile a la persona, dame un minuto, dame un momento, tengo que calmarme. Espera, ya seguimos hablando, pero no puedo seguir hablando así porque la impulsividad me va a ganar y voy a decir cosas que no quiero decir. Ya va, dame espacio. Haz todo lo que tengas que hacer en el antes. Dominio propio, control, freno, detente, respira y apártate. Y número 2, piensa antes de actuar o hablar. Dice la palabra de Dios en Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Las dos cosas van de la mano. El que aprende a ser tardo para hablar, automáticamente va a ser tardo para la ira. Pero el que rápidamente habla, el que rápidamente responde, el que rápidamente contesta, siempre va a estar y caer y producir y promover la ira, el conflicto y el desacuerdo. Sí se puede controlar, pero en el antes. Dice la palabra del Señor en Santiago 4:7, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Pero ¿cuándo se resiste?
¿Cuándo le voy a poner resistencia? En el antes. En el antes. En el antes. Ahí vas a tener victoria, bendición y control de la impulsividad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, hoy te pedimos que tu mente sea activada en la nuestra y que toda impulsividad la podamos controlar con dominio propio y con meditación y pensamiento antes de actuar. En el nombre de Jesús creemos que recibimos el dominio y el control que necesitamos. Creemos, Padre, ahora y nos liberamos en el nombre de Jesús de esta mente peligrosa que me puede llevar al desastre, al error, a la mala decisión, que daña mi relación contigo cuando me toca esperar tus respuestas. Te pido, Señor, que esta mente peligrosa ahora sea desactivada en mi vida y yo reciba hoy liberación y sanidad y santidad en el nombre de Jesús. Amén. Usted que está en casa y desea darle su vida a Jesús, deseas decirle: Señor, no puedo solo, quiero cambiar, quiero una nueva vida. Este es el momento donde le dices a Jesús: sálvame, ayúdame, perdóname. Si quieres que Él entre en tu corazón y desde hoy haga de ti una nueva persona, pon tu mano en el corazón y repita conmigo: Padre, acepto a tu Hijo Jesús como mi único Salvador. Reconozco que solamente Él me puede salvar del infierno y de la muerte eterna. Confieso mis pecados, te pido perdón por ellos, te pido que la sangre de Cristo me limpie, que desde hoy mi nombre esté escrito en el libro de la vida y que hagas de mí una nueva persona. En el nombre de Jesús, amén y amén.